Bueno, amigos, esta mañana está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el señor Adolfo Fábrega. ¿Cómo está, don Adolfo? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy contento de estar acá con ustedes, empezando la semana con optimismo y contento. Así mismo es. Oiga, el editorial de la Cámara, que se llama La Cámara Opina, en su más reciente edición me llamó mucho la atención porque ustedes hablan qué va a pasar desde el primer día del nuevo gobierno y la forma como deben, de la perspectiva de ustedes, abordar temas urgentes. Y hablan de una acción inmediata con soluciones realmente estructurales, ¿no? Porque se necesitan cambios. Al ritmo que vamos, no creo que sea el mejor camino. Entonces, presidente de la Cámara, entremos en el día siguiente de las elecciones. Como le dicen en inglés, the day after, ¿no? Así es. Hay una fórmula que sería adecuada y es que la creación de nuevos marcos legales, por ejemplo, ¿no? Darle más fuerza, que la justicia sea más rigurosa, pero que sea igual para todos, que se detenga el despilfarro millonario de dinero, el desquiciamiento que hay en ciertas instituciones. Le hace el IFARU, por ejemplo, no amaina el oleaje de escándalos. En fin, hay tantas cosas que hay que reparar y que no se vuelvan a repetir, que yo creo que es la preocupación de este que es el principal gremio empresarial de Panamá. Ustedes están claros que las principales asignaturas pendientes que tendrá el nuevo presidente de la República tienen que ver con desempleo, con agua, con educación, el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, la eficacia que debe haber en cuanto a lo que es los servicios públicos, que son una vergüenza totalmente. Presidente de la Cámara de Comercio, ese es más o menos el formato que usted tiene planteado que debe seguirse, ¿correcto? Sí, yo creo que el mensaje principal que nosotros queremos enviar como Cámara es que si bien en algunos quinquenios o algunas administraciones pasadas, el presidente electo o presidenta electa tenía, digamos, algún tiempo para analizar sus acciones, la expectativa en este gobierno entrante es que tome acciones contundentes prácticamente de forma inmediata al entrar la nueva administración. Y eso por algunos temas que consideramos nosotros en la Cámara impostergables, pero que se han venido postergando. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros en el proyecto de Agenda País que hicimos, que fue un proyecto que tomó varios meses, que teníamos diferentes ejes que consideramos que son los temas prioritarios, los utilizamos como insumo para el debate, pero de una forma incluso reducida y seleccionando en más detalle todavía cuáles son esos ejes que consideramos lo más prioritario. Y por eso entonces allí quedó el tema del agua, que es algo que consideramos en este momento los candidatos presidenciales tienen que tener ya prácticamente las decisiones listas para ejecutar. Entonces, por eso consideramos tan importantes las plataformas como los debates y, por supuesto, sus planes de gobierno individuales, donde ellos puedan comunicar de una forma muy concreta exactamente qué vas a hacer. Como mencionaba, vas a hacer el proyecto de Río Indio, sí o no. Prácticamente toda la población votante cosas tan puntuales como esa, debiese ya saber exactamente qué candidato está en pro y qué candidato está en contra de ese tipo de cosas. En términos de el IBM, que sabemos que es algo tan importante y tan urgente, lamentablemente no hemos visto todavía propuestas claras y concisas de exactamente qué se va a hacer. Hay algunos candidatos que están simplemente pues obviando un poco la pregunta al respecto, pero yo te diría, no me siento cómodo con tener un, digamos, como dicen los americanos, un buen grasp, un buen entendimiento de exactamente cuáles son las posiciones de los diferentes candidatos. En el debate tocamos también institucionalidad. Como usted comentó, en el tema de institucionalidad se tienen que hacer cambios profundos
e inmediatos, sobre todo con las situaciones que acabamos de presenciar, con los auxilios económicos y demás, que son cosas que ya se sabían. Pero creo que el ímpetus que se le ha dado a todo este tema es por el desbordamiento de, digamos, la falta de paciencia ya de la ciudadanía en términos de quiero ver algo inmediato y quiero ver algo contundente. Y por el otro lado, el nivel de vigilancia. Yo siempre digo, pienso que la vigilancia de la ciudadanía en este momento, en términos del uso de los fondos públicos, en términos del manejo de la cosa pública, es mucho más que antes y sobre todo con una población joven que está muy pendiente por medio de sus dispositivos de toda la información que nos proveen. Entonces, por eso considero que la próxima administración tiene que entrar de una forma mucho más inmediata en ejecución y por eso es que consideramos tan importante que compartieran en los debates sus diferentes posiciones. El debate que ustedes organizaron, por último, eh, asistieron casi todos, menos dos no Seis se de ocho. presentaron, 6 de 8. Eh, por décadas hemos visto que en los debates se recurre a trucos semánticos, ¿no? Al juego y rejuego de palabras. Dicen cosas que no dicen nada, por ejemplo, o no se comprometen. Hablan así como si estuvieran entre algodones, ¿no? Esa es parte de la realidad. Y algunos engatusan a los ingenuos con promesas realmente que ellos mismos saben que no son materializables. Bien, en este país como el resto del mundo, el camino de la justicia es la vía más eficiente para el desarrollo. Este tema usted ha sentido que lo han abordado con seriedad en los debates, señor Fábrega. Y yo te diría que el proceso de justicia no ha sido abordado suficiente tampoco, es un punto muy importante. Creo que nos hemos concentrado en el debate de la constituyente, en las estrategias de una constituyente originaria o paralela y cuáles serían las diferentes propuestas de los candidatos. Si bien es cierto, creo que la mayoría consideramos que se tienen que hacer cambios fundamentales en la fundación y por ende estamos abiertos a ese tipo de propuestas. Sin embargo, creo que, por ejemplo, en el proceso de justicia, que justamente es algo que requiere un poco más de celeridad, si bien, digamos, el sistema penal acusatorio tuvo sus beneficios cuando se implementó, ya requiere probablemente una revisión. El proceso de justicia en general es de mucho respeto para nosotros en la Cámara de Comercio. El Estado de Derecho consideramos que es fundamental para el bienestar del país, pero sí son cosas que definitivamente se deben abordar y te tendría que decir que a mi consideración no se han abordado suficiente. Creo que estas campañas le falta un poco más de profundidad. Creo que hay un poco de miedo en comunicar algunas cosas. Son decisiones tan, digamos que de alto impacto que considero que pueden haber algunos candidatos que les da un poco de miedo perder votos por alguna posición más que estratégica contundente, más que estratégica en términos electorales, me refiero. Y eso puede, pues, lamentablemente, llevar al votante a las urnas el 5 de mayo sin estar debidamente informado sobre cuáles son las posiciones de la persona por quien están votando. A ver, usted como presidente de la Cámara está consciente que tenemos la oportunidad ahora de cambiar nuestro destino después del 5 de mayo. Hay una realidad que nos muerde y es la codicia pública y privada que se coluden para robarse los dineros del erario. Entonces, volvemos al punto de la justicia. En Panamá la justicia sea un poco decafeinada, ¿no? Así como que se toma un café, ¿no? Y una justicia retractaria, además, que me da mucha pena, refractaria, perdón. ¿Usted ve que hay conciencia de eso y que se pueda cambiar ese sistema ineficiente que a veces hasta negligente de la justicia en Panamá, señor Fábrega? Mira, conciencia me parece que sí, me parece que Ah, todos los panameños estamos muy, muy atentos a la situación. Creo que demandamos más transparencia de lo que se ha tenido en el pasado. Considero que las plataformas tecnológicas nos deben apoyar a todos
a no solamente tener la expectativa de esa transparencia, sino también a conseguirla. Y son justamente pues ese tipo de situaciones que nos dejan como ciudadanía pensando, bueno, ¿por qué me estás ocultando información que yo debiese tener a mi disposición en términos de el uso de los fondos públicos hasta el último centavo? Y hoy día no solamente tenemos periodistas que nos ayudan a entender la información que está a disposición, muy buenos periodistas, sino también el público en general, como digo, está mucho más vigilante y si se le da la disposición de tener acceso a información transparente, vamos a poder entonces estar no solamente vigilantes, sino además levantando la banderita cada vez que se nota alguna situación. Creo yo que ese tipo de cosas pueden mejorar drásticamente la institucionalidad, así como cosas como la carrera administrativa, que lo he mencionado en varias ocasiones. Yo soy fiel creyente en la carrera administrativa en la Cámara de Comercio, somos fiel creyentes en la carrera administrativa como una herramienta. Y por último, resaltaría el tema de la digitalización de los procesos. Bueno, vamos a continuar platicando con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, eh, Adolfo Fábrega, sobre lo que sería el día después del 5 de mayo. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo presidente de la República? Esto lo vamos a escuchar de parte del líder de este grupo empresarial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, Adolfo Fábrega, está con nosotros aquí en este programa En Perspectiva. Camila, adelante. Y usted mencionaba que la ciudadanía también está más atenta a, o sea, los políticos creo que tienen menos, o aquellos en el poder, debo corregir, tienen menos espacio donde maniobrar, o por lo menos esa es una teoría de lo que tenían antes, porque la ciudadanía está más pendiente y está más dispuesta a exigir. Lo hemos visto con varios niveles de protesta que se vieron en esta administración, sea en rechazo a medidas o solicitando algún nivel de cambio. Y sobre si estas tuvieron resultados o no, bueno, eso se podrá discutir más adelante mirando hacia atrás. Pero sí me parece importante, o sea, un mensaje importante me parece que es que la vida no se acaba con las elecciones. O sea, no es como que dependiendo de quién gana, el mundo o es color de rosa o se acabó. Que creo que a veces tenemos como esta idea, tenemos como un fatalismo alrededor de las elecciones, como que es este gran día. Eh, pero al final del día, aún si gana una persona de quien uno no tiene simpatía o que no le gustan sus propuestas, no es que uno ya queda encerrado en una cueva por los próximos 5 años, sino uno como ciudadanía puede organizarse y empujar por los cambios que uno quiere. O sea, si gana un candidato para quien el ambiente no es importante, la gente se puede organizar y empujar por medidas para atender esas cosas. Eh, y creo que es importante recordar a la ciudadanía que no todo el poder está del lado de aquellos que están en el Palacio de las Garzas o en la Asamblea, sino que la ciudadanía tiene la capacidad, si se organiza, de empujar por los cambios que quiere. E incluso, o por lo menos empujar de regreso. Y me gustaría destacar a Carla Navas, que una gimnasta panameña que en días pasados ganó en el Mundial, a ver, en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en Qatar, ganó una medalla de oro. El presidente la felicita en sus redes y la señorita Navas da las gracias, pero al mismo tiempo reclama de regreso que esa victoria es a pesar de el Estado panameño, que no les brinda el apoyo y que se han hecho múltiples reportajes sobre las condiciones en las que tienen que entrenar muchos de los deportistas panameños. Entonces, sí hay un empuje de regreso, pues, que me gustaría destacar. Además, mis felicitaciones por la medalla, también mis felicitaciones a Carla Navas por la valentía que se requiere para hacer ese reclamo a, a un funcionario del más alto nivel, que es el presidente de la República. Entonces, ¿qué debe hacer la ciudadanía para organizarse mejor, a su parecer? Por lo menos la sociedad civil y la ciudadanía en general, para empujar por esos cambios, sin importar quién esté en el Palacio de las Garzas o en la Asamblea. Sí, ese es un punto muy importante. Yo creo que las
gran parte de la razón por la cual yo menciono que estamos todos más vigilantes es por lo que se ha venido viviendo en los últimos años con las crisis que se han presentado. Digamos que si bien la del 2022 y el 2023 tuvieron sus diferencias, una cosa sí tuvieron en común y es que parte del componente que nos llevó a ese tipo de situaciones es el descontento general de la población sobre el uso de los fondos públicos y sobre digamos, la generación de valor en la gestión pública. Y cuando digo generación de valor me refiero puramente al impacto que tiene la gestión pública en la calidad de vida del panameño. ¿Cuáles son los principales temas en calidad de vida del panameño? Salud, educación, seguridad, agua. Voy incluso a mantenerme en esos cuatro, que son situaciones que han venido escalando en las últimas administraciones y esos vasos se van llenando. El vaso de paciencia se va completando y estamos ya, a mi consideración, en un punto donde la expectativa que hay de la próxima administración no es igual que las anteriores. Entonces, por eso es que me da tanta preocupación y creo que por eso es que quizás se da ese feeling de que la vida sí está, o no voy a decir que la vida se va a acabar con las próximas elecciones, pero sí un tema de que estas elecciones tienen una importancia superior a las previas. No es por el tema de que los problemas sean diferentes, los problemas son los mismos. Es por un tema de que la paciencia se está agotando, es por un tema de la visibilidad que tenemos ante los problemas. Quizás hace 20, 25 años no teníamos la visibilidad tan palpable de esa población que hoy día no tiene acceso a agua, no teníamos una visibilidad tan palpable de esas escuelas que están en mal estado o que no tienen la capacidad de dar clases debidamente. No tenemos la visibilidad tan clara del mal uso en algunos casos de los fondos públicos. Entonces, todo eso lo que nos va creando es una situación de descontento masiva, una situación de descontento que ya es pues comunal. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros hemos sido tan enfáticos en decir que esta elección la consideramos diferente a las previas. Que el estallido del 2023 sea el último, difícil de creer dada la situación. Entonces, contundentes los cambios que tendría que tomar a muy corto plazo la próxima administración para evitar un estallido como tal. Y eso es preocupante. Pero mire, ¿sabe qué, señor Fábrega? Ofensas aparte lo que voy a decir. Aquí los intereses económicos son tan, pero tan profundos que se le ha ocurrido a un grupo de inteligentes pretender vender la idea de que esas protestas que se dieron a nivel nacional eran por el malestar con el gobierno. Hay un problema de miopía o de oportunismo, pero quería dejar eso claro. La otra parte que nos preocupa, por lo menos a mí, es la figura de los aportes de campaña. Panamá tiene en materia de campaña política una de las más caras de América Latina. Esto es una vergüenza y una humillación para nosotros, sobre todo para la gente de escasos recursos. Los millones que se dilapidan en una campaña que es casi que llega a la obscenidad, a la vulgaridad. Me explico. Hay un quid pro quo de las personas que hacen los aportes de campaña, lo que son los que tienen dinero de sobra para lograr entonces posteriormente jugosos contratos, nombramiento de procuradores, de magistrados, de embajadores, de cónsules. Esa es la realidad de este país, que nadie lo toca. No sé si por cobardía, por desconocimiento o porque no les importa. Ante esta danza de millones y sobre todo que sirven, repito, para siempre, aquí no se toma en cuenta la capacidad de la persona para los cargos. Esa es una de las situaciones reales que hay en este país. La incapacidad manifiesta que hay en muchos funcionarios de ayer y de hoy. Hoy hay un grupo de ineptos, ¿ok? En cargos públicos que no merecen estar allí, ni que tampoco nosotros merecemos que estén en esos cargos porque ustedes saben de qué me refiero yo. Bien.
señor presidente de la Cámara de Comercio, hace falta que más gente hable claro, hable alto, sin miedo, ese miedo teatral que tienen algunos, ¿no? Que hablan en los cafés y hablan en las reuniones, pero no se atreven a decirlo en público. Gente que tiene mucho que decir en este país, organizaciones y agrupaciones, le hace colegio de abogados, etcétera. Dije ofensas aparte, pero la verdad a veces genera ese tipo de resentimiento. A mí me lo han reclamado y con argumentos y con respeto les he demostrado que no han jugado su rol cuando lideraron estas organizaciones importantes. Esta posición que adopta la Cámara de Comercio me parece oportuna, pero la pregunta que yo me hago es si hay un problema auditivo, que los gobernantes y los políticos tienen alguna sordera que no han descubierto, señor Fabria, porque no veo resultados. Me gustaría escuchar su opinión. No, definitivo, y eso justamente es lo que estoy tratando de manifestar en este momento y con el corto tiempo que me queda en la presidencia de la Cámara de Comercio. Justamente lo que estoy tratando de manifestar es, y ojo, no lo digo solamente al sector público, también al sector privado, No, el porque privado es parte de la corrupción. todos El sabemos, privado juega un rol importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque para que haya corrupción es como bailar vals o bailar cualquier ritmo. Se necesitan dos. Y la empresa así, privada es promotora eficiente de la corrupción en este país, sobre todo porque tras que hay corruptos en el sector del poder político, también lo hay en el poder económico. Y hay que decirlo sin un tipo de miedos. Directo lo así digo. así es. No, nosotros en la Cámara de Comercio nos mantenemos siempre vigilantes, incluso a la membresía, porque sabemos que esa es la situación. Mi mensaje era y es el tema de que si bien antes, ya sea un líder de empresa o un ministro o alguien en una posición importante del gobierno, ejecutaba algún tipo de contratación que no necesariamente se llevara de la forma más transparente y pudiese verse bajo la premisa, bueno, quizás no se darán cuenta a falta de transparencia, a falta de información a disposición. Creo que ya no es un tema de si se van a dar cuenta o no. Yo pienso que la gran mayoría de las situaciones de corrupción burda se dan a conocer. Creo que es un tema un poco La vamos a más conocer dirigido nosotros. a la Oiga, justicia. oiga, presidente, la vamos a conocer nosotros, los medios de comunicación. Los que Sí, nos atrevemos sí, somos sí, nosotros. sí, sí, Ah, así es, ok, así es. ok, ok. Sí, en muchos casos nosotros en la Cámara, por ejemplo, somos el megáfono, no, somos parte del megáfono, pero no tenemos no, te puedo decir que por lo menos en la Cámara de Comercio no tenemos una unidad investigativa, nos apoyamos en los periodistas, ¿no? Claro. Pero, pero sí, ya no es un tema de si se van a dar cuenta o no, es un tema de que la justicia lleve su curso debidamente. Creo que en este momento la justicia social está llevando un curso un poco más efectivo. Sí, Camila. ¿Cuál es la Fabria, posición? ¿Cuál? la Cámara de Comercio es el gremio más antiguo, el gremio empresarial más antiguo del país. La No sé, Cámara, no recuerdo la en qué Cámara de año fue Comercio de fundada Colón es la más Cámara de antigua. Comercio. ¿Ah? La Cámara de Comercio de Colón es la Cámara de Comercio más antigua del país. Nosotros consideramos que somos la más representativa. Pero disculpa, adelante. Eso es hacer Bueno, justicia. pero era importante que el gremio, bueno, en Colón nació, pero es el gremio más antiguo empresarial. Bueno, Ok. ¿qué rol ha jugado en la historia? Yo recuerdo a Dulcidio González, un legendario presidente de la Cámara de Comercio, haciéndole la vida imposible a Omar Torrijos, chocando de frente y liderando a la Cámara de Comercio. Así es nuestro rol. Mira, en la Cámara de Comercio un tema importante es las juntas directivas. Nosotros nos sentamos en la mesa y enfrente del presidente en cada directiva hay una pared con las fotos de todos los expresidentes. Y eso pues es impactante porque ves ese tipo de personajes que han sido tan instrumental en la historia de nuestro país y eso pues en la Cámara de Comercio nos da como esa base para sentirnos confiados en ser parte de ese megáfono que mencionaba hace un momento.
No te miento y no que recuerde en este momento situaciones particulares, pero a lo largo del último año, digo, enemigos he creado y por supuesto mensajes difíciles he recibido. Pero es el rol de la Cámara de Comercio, tratar de mantenernos lo más imparcial, lo más objetivo posible. En la Cámara nuestro objetivo es promover, conectar y defender a la empresa privada. Muy interesante es el hecho de que hace unos meses, hace 10 meses, mientras yo presidía la Cámara, sostuvimos una planificación estratégica y en ese plan estratégico decidimos incluir por el bienestar nacional, que es un cambio radical. El objetivo antes era promover, conectar y defender a la empresa privada. Ahora es promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional. Vamos a hablar de eso, señor Fábrega, al regreso, Con porque mucho vale la gusto. pena ese compromiso que usted está mencionando. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Nos quedan unos minutos. Quiero referirme puntualmente a una realidad. Seguimos sin tocar fondo en materia de corrupción. Cada vez que nosotros escarbamos para tocar fondo, los corruptos excavan más profundo y al excavar roban más y huyen de la justicia. Esa es la realidad de nosotros. O sea, parece que en Panamá la recuperación de la moral es una entelequia, a mi juicio. Bien, entro en materia. El escándalo de los auxilios económicos y las becas, lo que ha ocurrido, a mi juicio, debe avergonzar no únicamente a los funcionarios, sino también a los que se han aprovechado que no necesitaban esa ayuda. Bueno, pero que lo hicieron, teniendo dinero, teniendo salarios jugosos. En fin, fue una prueba de que el juega vivo en Panamá es un deporte de los más practicados. Voy a entrar en materia. La ANTAI ha dicho que el IFARU tiene o debe revelar los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos. Hasta ahora, la prensa es la que dio esa información y todavía el IFARU no cumple con esa recomendación de la ANTAI. ¿Usted qué opina de eso, señor Fábrega? Yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo también con lo que mencionó el Contralor en el sentido de que aquellos que se hayan beneficiado de esos programas debiesen sentirse orgullosos de haber tenido los méritos para lograrlo. Entonces, si bien deben estar orgullosos, es importante que sepamos de quiénes debemos estar orgullosos. Yo creo, soy fiel creyente que cualquiera que se beneficia de un centavo de los fondos públicos, debe saber que se requiere la transparencia general de quién fue ese beneficiado o quién fue ese beneficiario. Entonces, yo sí considero que se deben revelar los nombres por puramente el principio de transparencia. Que hay muchas personas en ese listado que sí deben recibir esos méritos y que debían recibir ese programa, sin duda alguna, muchísimos de ellos. Pero aquellos que no, consideramos que debe haber un esquema de devolución. Consideramos que el IFARU además tiene programas muy atractivos, tiene esquemas de préstamos muy atractivos, esquemas de becas. Entonces, esa es nuestra consideración. Al final es el principio de la Ok, transparencia. ok, a ver, estamos ya en la etapa final del proceso electoral y hay algunas personas que han sacado el abanico, ¿sí? ¿Sabes lo que quiero decir con eso, no? Y están comenzando a atacar en forma virulenta a través de ataques a la honra de las personas, incluso ensuciando sus apellidos y su prestigio. ¿Usted qué opina de eso, señor Fábrega? Bueno, considero que si es, primero que todo, que si es respectivo a la vida personal de alguien, yo usualmente no soy partícipe de eso. Cuando se habla del uso de los fondos públicos, considero que es algo totalmente diferente. Soy partícipe de que cuando se dan cuestionamientos, la persona beneficiada debe salir a informar, debe salir a explicar con transparencia. Considero que en el 100% de los casos que se den cuestionamientos, debemos tener directamente de la fuente la información. Y no me refiero a esto es ficticio, me refiero a el detalle de cómo se usaron los fondos, qué se hizo, por qué se logró, por qué se obtuvieron. Al final, vuelvo y repito, es el tema de
el principio de la transparencia. ¿Qué nos da eso? Confianza. En este momento la confianza es algo que a nivel nacional se ha perdido. Hay desconfianza en el sector público. Tengo que aceptarlo. Lamentablemente hay desconfianza también en muchos casos en el sector privado. Y ganar confianza no es algo que se da de la noche a la mañana. Ganar confianza es algo que toma muchísimo tiempo y por eso necesitamos un cambio de rumbo. Señor Fábrega, la política no es aritmética pura, eso está comprobado. Los resultados hablan por sí solos. Yo soy un hombre que creo, a mí no me echen cuento, háblame de resultados. ¿Tú qué has hecho en tu vida? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu legado? ¿Ok? Así es como yo veo la vida, de ese color. Sin embargo, hay una realidad. Aquí se está tratando de hacer ver todo matemático. Tal partido tiene tantos seguidores, este no tiene, este tiene poco. Me parece un problema nuevamente de ceguera. ¿Pero a qué me refiero? La división nuestra etaria son que el 50%, 50.3 de los votantes, que van a ser más de 3 millones, 50.3% son mujeres y 49.7 son hombres, ¿sí? Pero no estamos viendo o tomando en consideración, me parece, a los jóvenes, jóvenes que protestaron muy alto, cuando el tema de la minería en Panamá dijeron no a la minería. Sin embargo, hay inteligentes, por no decir otra cosa, están tratando de enmascarar una realidad y vender la teoría de que Panamá quiebra, Panamá colapsa si no hay minería. Respetando ese criterio y esos intereses también, yo quiero preguntarle a usted, ¿se está considerando realmente la posibilidad de que la gente joven vote y usted la ve o no que eso pueda ocurrir? Que eso cambiaría, patearía el tablero político, a mi juicio. ¿Usted cómo la ve, señor Fábrega? Yo pienso que y prácticamente voy a generalizar con los candidatos presidenciales están subestimando el hecho de que la juventud no come cuentos. Yo pienso que la participación de la juventud en estas elecciones, en primer lugar, esa participación siendo gran parte de los indecisos en este momento, está esperando posiciones más claras de los diferentes candidatos antes de emitir su voto, por supuesto, pero incluso antes de decidirse por quién van a votar. Y pienso que los candidatos tienen que entender el hecho que esa juventud en este momento lo que busca son decisiones más contundentes. Oiga, vimos, nosotros somos testigos de cómo, a Camila, adelante. Sí, regresando al escándalo de los auxilios económicos, ¿cuál es la posición de la Cámara hacia adelante? ¿Qué opina la Cámara que debe ocurrir en este caso? Mira, nosotros ya públicamente dijimos que vamos a denunciar para que el Ministerio Público tenga, y estamos en ese proceso, para que el Ministerio Público tenga las herramientas de investigar. Creo que en este caso en particular, al no haber una violación directa de la ley, es un tema más de un poco de subjetividad. Y ahí es donde entra, bueno, ¿qué se considera un auxilio económico? Eso no va a ser sencillo. Para nosotros, la palabra auxilio económico se refiere a alguien que tenía la oportunidad de educar a sus hijos o a su hijo en una universidad o una institución privilegiada y no tenía los recursos para hacerlo y por ende como país íbamos a perder esa oportunidad de tener a esa persona debidamente educada en las mejores instituciones del mundo, ejerciendo en nuestro país y el país necesitaba entonces auxiliar económicamente esa situación. Entonces, de ahí, por supuesto, vamos a ver muchos casos donde no necesariamente cumplían con esos criterios y ahí es donde si bien no necesariamente se le pueda forzar a esa persona, creo que es el deber de la persona hacer un cambio de programa hacia una devolución. Sí. Ahora, eso también implica que los que hoy día no sabemos ni siquiera quiénes son, de forma transparente se aclare quiénes son los beneficiados. En Panamá el problema es el secretismo, ¿no? La falta de transparencia. Ya tenemos que irnos, son las 8:27 de la mañana. ¿Saben qué? Esto no puede quedar ahí. Recomiendo eso porque muchos altos funcionarios que ganan jugosos salarios se aprovecharon políticamente para lograr enviar a sus hijitos e hijitas a estudiar al extranjero en universidades importantes sin tener los méritos ni los créditos suficientes para ese propósito. Yo creo que si tienen notas que respalden eso, estoy totalmente de acuerdo.
pero eso que se ha hecho por política es una afrenta, escuchen bien el término, a nuestra sociedad. Y la sociedad somos todos, la sociedad no es un grupo, somos todos. Presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable, Adolfo Fábrega. Que tenga buen Gracias a día. ustedes.